Shalom Lekulam. Nos volvemos a ver caminando números Bemidbar en el desierto en la Parashá Masei, trayectos, etapas, viajes, escalas. En el quinto fragmento o Hamishi Aliyah que tenemos ubicada en números capítulo 35 versículos 1 al 8. Título 48 ciudades. Y dice la Torá, Hashem se dirigió a Moshe en las planicies de Moab, junto al Jardín, en la margen opuesta a Jericó, y le dijo, ordena a los israelitas que, en las tierras de su propiedad hereditaria, le entreguen ciudades a los levitas donde puedan vivir, y también les entreguen las áreas suburbanas de dichas ciudades. Esto está en Números, capítulo 35, versículos 1 y 2 de la versión Torah Emet. Tema: dale tierra a los levitas. El Eterno ordenó que se debían apartar 48 ciudades para los levitas que vivirían en medio de todas las tribus. O sea, es una orden para las tribus, una instrucción. ¿Pero por qué? Desde que estamos conociendo a los levitas, desde que estamos escuchando en la Torá de los levitas, desde que asumen la función o son tomados para el servicio en lugar de los primogénitos, a través de la historia y los diferentes sucesos se le dan más responsabilidades, también se les considera en otros aspectos, pero hay una declaración que emite el Eterno en relación a los levitas, que el Eterno es su porción, que los levitas escogieron su mejor porción. Recordemos que ellos tomaron la decisión y se plegaron a Moshe cuando sucedió lo del becerro de oro. Entonces implica compromiso, decisión, asumir, entre otros. Entonces su porción es el Eterno y su función era servir al Eterno, no era dedicarse a hacer otra cosa. Claro, eran unos tiempos muy específicos, unas épocas muy claras, por decirlo así, y en un contexto dado. Hoy en día quizás hay que pensar un poco más o hay que complementar, e incluso digamos que no tanto en estos tiempos modernos, sino considerando incluso las primeras etapas del judaísmo mesiánico, como el caso de Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo. Él hacía tiendas o carpas, como decían algunos, para poderse mantener. Ok, o sea que tenía un oficio, que tenía un negocio para poder obtener fondos, recursos para él vivir. Ok, no quiere decir, vemos testimonio de que el Eterno lo bendecía, muchas cosas, pero bueno. Pero en el caso de este tiempo y esta época específica, los levitas no tenían heredad, ni prácticamente no le era permitido, aunque quizás no vemos nada por allí o no vemos algo tan específico que les prohíba trabajar. Bueno, pero ¿cuál era su trabajo? Su trabajo era sagrado. Hasta de intermediarios o vicarios en el sentido de la congregación, pues que si ellos permitían que la congregación cometiera un error, por ejemplo acercarse a ofrecer fuego extraño, ellos iban a pagar con su vida, y por eso es que el pueblo se tranquilizó un poco de poderse acercar al santuario. Pero bueno, esto es lo que ordena el Eterno, y entonces dice, bueno, donde van a estar, lo que van a conquistar, yo le doy la orden de que deben apartar 48 ciudades
para que habiten los levitas que vivirán en medio de ustedes. Y no solamente la ciudad, sino los alrededores de esa ciudad. Podríamos ver aquí una lección o lecciones de urbanismo. Creo que es un poquito interesante porque ¿cuál es el esquema de una ciudad levítica según lo que vemos en este fragmento? Porque dice la ciudad o la aldea, en algunas traducciones se hablan villas, tenía un esquema y ese esquema había que respetarlo. Entonces estaba la propia ciudad o la propia aldea o la propia villa, o sea, la construcción o las construcciones y sus muros o barricadas o lo que rodeara la ciudad. Luego tenía un espacio abierto circundante que se denomina en hebreo migrash. Y luego alrededor del migrash es que habían campos y viñas alrededor. Vean qué orden. El orden de habitación, o sea, la habitación donde habitar, donde hacer su vida, donde sus quehaceres, su refugio. Luego un espacio abierto, circundante, natural, ¿ok? No era, como diríamos en criollo, un peladero de chivos, sino que era un campo. Ya vamos a ver, pues. Y después de eso, los campos y viñas alrededor. Y todo tenía una medida como está indicado en la Torá. Un migrash, ese espacio circundante abierto, tomado en cuenta desde los muros o los límites de la ciudad, era un ejido. Que un ejido es un campo contiguo, no es un terreno meramente, contiguo alrededor de una población. Se habla que en estado prístino, en estado virgen, en estado natural o silvestre, no hay ninguna construcción allí, ni se permitía que se construyera allí. Tampoco era para dedicarse a la agricultura, sino que era exclusivo para que los animales anduvieran por allí. ¿Ok? Y después de eso, si era el lugar para agricultura, sustento, etc. Entonces, wow, me parece interesante imaginarme o hacerme esa imagen mental de una ciudad levítica en este sentido, ¿no? De alguna manera en armonía con la naturaleza o interrelacionado muy bien todo, o sea, lo que es vivienda y protección, lo que es esparcimiento y mundo natural, paisajismo y lo que es el área de sustento, todo bien delimitado, demarcado, con dimensiones específicas para que ahí vivieran los levitas. Veamos entonces cuál es la reflexión. Si leemos cuidadosamente Números 35:8. En cuanto a esto de la repartición u otorgamiento de las ciudades o las villas o las aldeas a los levitas. Rashi, el comentarista Rashi, dice que las tribus más numerosas recibieron más tierra. Según lo que vemos en la Torá, que eso fue lo que indicó el Eterno, que la tribu que fuera más numerosa tenía que recibir más tierra en proporción, y los que tenían menos número de gente deberían recibir en proporción. Bueno, según Maimónides dice que cada tribu recibió porciones iguales. Entonces, leyendo reflexivamente Josué capítulo 21, las tribus más grandes les dieron a los levitas más tierra en relación a la proporción, o le dieron tierras de mayor valor, más valiosas. Y todo se cumplió de acuerdo a lo que ordenó el Eterno. Kasher Siba Adonai el Moshe, tal como el Eterno le mandó a Moshe. Y está para que analicen también su respuesta. Pareciera que en estas porciones las reflexiones están siendo como muy seculares, muy
muy al vivir y como que no hubiese una extracción muy espiritual. Bueno, el Eterno cumple su propósito con la palabra que Él envía. Bien, demos otro paso más y continuemos a la sexta aliyah de esta parashá, Masei.